la vigencia de una cultura se da en la medida no solamente en que somos conscientes de nuestro pasado, sino también somos conscientes de cómo ese pasado sustenta nuestro presente y nuestro futuro. Es por esa razón que para nosotros hablar del Tahuantinsuyo, a pesar de las múltiples digresiones que podrían haber al respecto, pero para nosotros hablar del Tahuantinsuyo es hablar en primera persona. Es decir, estamos hablando de la historia de nuestros abuelos, no estamos hablando desde una visión en tercera persona de otros, no estamos viendo como objeto arqueológico o antropológico a nuestra gente, sino estamos viendo como nuestra familia y como parte de nuestro proceso histórico. Entonces, para eso es importante reentender algunos conceptos, descolonizar algunos conceptos y reconceptualizarlos dentro de la mirada de las nuevas ciencias y de las miradas interculturales, del avance del pensamiento y de la sabiduría en los últimos años, que ha sido abundante además aquí en los Andes, ¿no? Para empezar, a ese respecto, es necesario que entendamos que hay la palabra y hay el concepto, ¿no? La palabra Tahuantinsuyo está referida a las 4 regiones de los Andes, de las 4 regiones del Sol, como algunos también lo traducen. Pero el concepto de Tahuantinsuyo va más allá de la palabra. El concepto de Tahuantinsuyo es un concepto básicamente organizacional. Es un concepto fractal, el cual observamos que no solamente se da a nivel de territorio de los Andes, sino se da a nivel de los territorios locales. En cada cuenca, en cada huaca hay 4 cruces, hay 4 apus, hay 4 direcciones, hay plazas cuadradas que se dirigen a las 4 direcciones. Y de esa manera también eso se va a dar a lo largo de 5 milenios. El concepto del Tahuantinsuyo es un concepto social, un concepto que implica el estado integrador del Ayu, o sea, del conjunto de ayus y naciones en este megaterritorio. Y no solamente megaterritorio, sino en esta megacultura, porque el Tahuantinsuyo, más allá de ser una forma de gobierno, como se pretendiera al parecer en la época de los incas del Cusco, el Tahuantinsuyo es un concepto cultural, es decir, es la cultura del Tahuantinsuyo, así como existe la cultura china, la cultura persa, pues existe la cultura tahuantinsuyana. Tiene una identidad totalmente definida a lo largo de 5 milenios y empezaremos parafraseando al taita Carlos Milla Villena, quien dijera que los símbolos son los que definen una cultura y que cuando él lo planteaba eran 4.000 años, eso estamos hablando de 1980. Luego la arqueología hizo su trabajo técnico de permitirnos saber que hay más allá de 5 milenios de alta cultura. No estamos hablando de población, estamos hablando de cultura. Cuando hablamos de cultura hablamos pues de identidad. Los símbolos definen la identidad desde hace 5 milenios. Pues tenemos símbolos y conceptos culturales comunes en todos los Andes. Luego del proceso de la conquista se destruyeron muchos de ellos, pero se mantuvieron algunos, quizás los más importantes, y entre ellos uno que viene a ser la comunidad, aún vigente en la organización de nuestros pueblos tradicionales indígenas, ¿no? Entonces, es en ese sentido que tenemos que un poco entender de dónde es que surge este concepto del Tahuantinsuyo y cómo se define de una forma mucho más amplia, ¿no? La siguiente imagen, por favor. Pueden pasar a la siguiente. Bien, gracias. El Tahuantinsuyo es una región que está entre la línea ecuatorial, la región ecuatorial y la región tropical sur. Esta ubicación
en donde se desarrolla esta gran cultura. Es obviamente una ubicación estratégica desde el punto de vista planetario, dado que estamos en una zona de calor, dado que tenemos 68 pisos ecológicos al menos o en promedio, y que estas características permiten que de una u otra manera nuestro territorio se constituya en un gran maestro, porque la geografía enseña, la cultura es geografía, ¿no? La cultura es geografía, y eso significa de que 68 pisos ecológicos nos enseñaron a vivir en diversidad a lo largo de más de 5 milenios. La alta cultura andina empieza cuando se vienen a constituir los grandes santuarios tipo Caral, las grandes culturas con sus expresiones como la cultura llamada Valdivia, que es un nombre no correspondiente al nombre original, pero que nos permite identificar una expresión cultural de hace 5 milenios en la región costera ecuatoriana, y obviamente muy importante por su aporte en iconografía milenaria, ¿no? De esa zona se conocen las primeras series de tocapus. Estamos hablando de hace 5 milenios, y los tocapus se continúan hasta la época de los incas, es decir, hay una continuidad muy importante. Y entonces, este Tahuantinsuyo genera una cuna cultural tan particular por su ubicación geográfica, porque estamos viviendo en el paraíso desde el punto de vista agrícola, con todos los potenciales que nuestra gente supo aprovechar a través del trabajo, ¿no? Del trabajo comunitario, y así se pudieron crear andenerías, fabulosos sistemas de andenerías, de chacras. Se pudo recuperar la sabiduría de los pueblos y así tener cantidades de formas de diseño de estas formas de chacras, y el diseño de pues mucho material cultural que hoy obviamente nos sorprende y que tenemos que ir aprendiendo a leer, como vienen a ser los huacos, ¿no? Hasta los tiempos de los 80s, en que, bueno, el Taita Carlos Milla, mi padre, con quien yo he aprendido de este camino y con quien ando en este camino de alguna manera, pues él plantea en esos momentos que existía una unidad y continuidad cultural del Tahuantinsuyo. Eso todavía en esos tiempos estaba en discusión, se hablaba de las culturas locales como si fueran culturas diferenciadas, pero con el tiempo y con su planteamiento y el planteamiento de otros, no solamente de él, también está el trabajo del mismo Julio Sartello, está el trabajo de Poznansky, etc. Ya se tenía esa intuición, y con el tiempo se fue definiendo y verificando que efectivamente la cultura del Tahuantinsuyo es una sola gran cultura, con manifestaciones locales temporales, Mochica, Nazca, Chavín, Chahuanaco, etcétera, etcétera, etcétera. Son manifestaciones locales de una gran cultura, de una sola y única gran cultura. Una cultura obviamente multinacional, multiétnica, pero una cultura porque poseía entre esa diversidad valores comunes que le generaban la identidad, ¿no? Entonces el concepto de identidad es fundamental, y la identidad se expresa en los símbolos, y la identidad se expresa en los objetos culturales, y los huacos tienen un lenguaje visual. Yo soy artista, soy diseñador, además de investigador de nuestra cultura, ¿no? Y también en mi aprendizaje de las ciencias sociales me he dado cuenta de que tenemos una visión muy diferente desde la visión académica que la visión nuestra desde nuestras propias raíces, ¿no? Y entonces ha sido importante reenfocar nuestra visión de la historia, porque la historia que nos cuentan es una historia occidental, es una historia colonial, es una historia que no entiende, es una historia que ve todo fragmentado, porque eso es lo que ha pasado a Occidente. Occidente es lo opuesto culturalmente a nosotros, no porque sean buenos o malos, simplemente opuestos, tan opuestos como son los dos hemisferios del planeta, hemisferio norte, hemisferio sur, tan opuestos como son el hemisferio masculino y el hemisferio femenino de nuestro cerebro. Es decir, que somos uno, pero hay una dualidad que hace ese uno. Y esa es la dinámica planetaria en la cual la ubicación del Tahuantinsuyo desde el punto de vista de la historia planetaria es estratégica, porque es la única región en el hemisferio sur donde hay las características suficientes para habernos permitido crear esta cultura fabulosa desde hace 5.000 años, y que mantiene su unidad hasta el día de hoy en lo que queda y en lo que está empezando también.
porque esta historia no ha terminado. El Tahuantinsuyo, para los occidentales y académicos, ya quisieran ellos que sea el pasado, pero para nosotros, los tahuantinsuyanos que estamos vivos y que somos millones, no es el pasado, porque es nuestra cultura, es nuestra identidad, son nuestros valores, es nuestra memoria y es nuestra creatividad también. Es nuestra manera de ver el mundo, de entender, y es nuestra espiritualidad. La siguiente, por favor. En el año 1953, la doctora María Scholten de Debnet publica en la revista El Museo Nacional un artículo que se denomina La Ruta de Huiracocha, el cual es prologado por Luis Eduardo Valcárcel. Maravillosa investigación en la cual esta sabia mujer, astrónoma y matemática, logra investigar y deducir, entre otras investigaciones de trazados geométricos en el arte prehispánico, logra encontrar lo que se denomina la ruta de Huiracocha. Ella lo denomina así, que es un alineamiento fabuloso que existe entre los principales puntos de desarrollo cultural de los Andes. Esa obra es, como muchas otras, ignorada por la academia, porque a la academia muchas veces le interesa mucho lo que dicen las grandes vacas sagradas, pero le interesa poco lo que dicen los investigadores locales. Y es ignorada simplemente. En el año 1980, cuando el taita Carlos Milla publica su libro Génesis de Cultura Andina, el cual lo inicia en el año 1976 con el descubrimiento del geoglifo de la Cruz del Sur en el Valle de Chao. Cuando publica, él considera esta obra, este trabajo fabuloso de María Scholten, y lo reinvestiga, lo desarrolla. Felizmente tuvimos la oportunidad, él me presentó, María Scholten, conocía a esta gran investigadora, realmente muy capaz para todo lo que nos ha legado. Y el taita retoma esta investigación y la amplía y la publica en función de su análisis de la chacana, de la geometría sagrada, de la cuadratura de circunferencia escrita en la chacana. A partir de eso, entonces, se empieza a entender mejor qué es la geodesia andina, porque este alineamiento, yo también, años después, me doy el trabajo de volverlo a revisar cuando aparece satélite, porque el taita, cuando hace esta investigación, no había satélite a la mano. Entonces, él lo hizo con otras herramientas, ¿no? Ya cuando aparece a la mano Google Earth, el satélite, entonces yo me meto al satélite y empiezo a hacer los alineamientos, las mediciones y las comprobaciones. Y entonces me consta por satélite que lo que estamos presentando está ahí y cualquiera puede tomar el satélite y medirlo, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que nos deja la ruta de Huiracocha desde el punto de vista del Tahuantinsuyo milenario? Nos deja la comprobación más contundente de que el Tahuantinsuyo es milenario. ¿Cómo así? Si nosotros observamos los puntos que están en esta ruta, entre otros, porque es una red mucho más amplia que todo esto, acá solamente estamos tomando la referencia que inspira María Scholten, vamos a encontrar lugares como Cusco, Pucará, Tiahuanaco, que están equidistantes dentro de un alineamiento que corresponde a 45 grados norte-sur, es decir, a la diagonal del cuadrado. Si es que tomamos el eje norte-sur, este-oeste como lados del cuadrado y hacemos la diagonal, pues vamos a tener justamente que este alineamiento que viene desde Oruro, pasa por Potosí, Oruro, Tiahuanaco, Isla Mantaní, Isla del Sol, Pucará, Rachi, Cusco, Ollantaytambo, Machu Picchu. En Machu Picchu pasa por la cumbre de Huayhuilca, que se ve desde Machu Picchu. Luego llega hasta Cajamarca. En Cajamarca hace un giro al eje norte-sur exacto, y en el grado 68.31 vamos a encontrar que tanto en Cajamarca como en Quito existe la iglesia de San Francisco, y que este alineamiento es exacto sobre la iglesia de San Francisco, tanto de Cajamarca como de Quito, las cuales, repito, están sobre la misma longitud. Además de eso, hay el mito que se rescata, entre ellos es el mito de Sarmiento de Gamboa, y el cual habla de un personaje, Tisi Huiracocha, Tunapa Huiracocha, quien con sus hijos Imaimana Huiracocha y Tocapo Huiracocha son autores de esta gran ruta. Y luego Tisi Huiracocha se va caminando sobre las aguas desde Manta
a donde llega justamente la ruta de Huiracocha, al punto de Coaquí. De ahí viene el nombre de los Jamacoaqui, ¿no? Coaqui tiene que ver con la energía de Con. Y en este punto se va caminando Tisi Huiracocha y dice, según la mitología, dice, me voy ahora, pero antes que yo pero regresaré. Pero antes que yo regrese vendrán otros que se harán pasar por mí. Pero no les crean porque no son dioses y no son demonios. Pero luego yo enviaré a mis mensajeros. Esas son las palabras que nos deja el mito de Sarmiento de Gamboa con respecto a Tisi Huiracocha. Y obviamente ese es un mito que ya está, ese mito de Incarrí, ese mito original de Incarrí, que ya está en plena acción. Si nosotros no somos los mensajeros de Huiracocha, ¿quién somos? Me pregunto. ¿Por qué? Entonces veamos pues el entre líneas, ¿no? Para eso está la semiótica. Una de mis especialidades es la semiótica y creo que, y recomiendo, esta herramienta es una súper herramienta, obviamente hemos desarrollado también la herramienta porque la herramienta es, tal como está, es muy literaria, muy teórica, y hemos necesitado una herramienta mucho más pragmática para aplicarla al mundo andino. Y eso nos ha permitido, pues, entender cuáles son los códigos, cuáles son las dinámicas simbólicas que de una u otra manera quedan escritas a través de lo que se llaman los kelkas o quilcas, los cuales no solamente son dibujitos en las piedras como mucha gente se imagina. Kelkas, esta geodesia de Tahuantinsuyo, eso es un kelka, es decir, es un símbolo que obviamente es imborrable, pues a ver qué conquistador va a poder borrar este símbolo, este trazado. Otro detalle es que si ustedes ven lugares, ¿no? Quito, Cajamarca, Cusco, Tiahuanaco, son de diferentes épocas. Quito tiene 5.000 años, Cajamarca tiene 4.500 años, Cusco tiene con los incas 600 años, ¿no? Tiahuanaco tiene 2.000 años, obviamente estamos redondeando en un punto, estamos hablando más o menos 2 siglos, ¿no? Pero estamos hablando de puntos más o menos centrales. Lo que quiero decir es, esta ruta de Huiracocha no ha sido hecha en una sola época. No es de los incas, ni de los tiahuanacos, ni de los valdivias, ni de los cajamarcas, ni de los chavines. Es de todos. Es decir, es una obra milenaria de generaciones, en las cuales justamente íbamos entendiendo qué cosa es el Tahuantinsuyo. Grandes maestros de la astronomía y de la geodesia, a tal punto que en Quito hay un lugar que se llama Catequilla. Algunos de ustedes lo deben conocer. Catequilla es el lugar en donde está el centro del mundo. Hace unos 60, 70 años vino la misión francesa a colocar el hito de la mitad del mundo, es decir, el hito ecuatorial en la ciudad de Quito. Y finalmente, cuando se hacen luego los análisis respectivos, había sido ubicado 50 metros alejado de la real línea ecuatorial. Vamos al punto de Catequilla, nos acercamos al templo, vamos al círculo que está al centro del templo, ponemos el cursor en el satélite y nos da el punto 0.00.00. Es decir, estamos hablando de grandes maestros, de grandes científicos, no estamos hablando de unos indiecitos salvajes, como lamentablemente la academia occidentalizada nos quiere hacer pensar cuando nos está mostrando y quiere demostrarnos de que son, que matan niños y quieren demostrarnos de que eran pueblos que iban a someterlos unos a los otros. Obviamente, todo eso no tiene mayores demostraciones más que las palabras, pero lo que estamos mostrando no son palabras, lo que estamos mostrando son matemáticas, es geometría, es geodesia, es ciencia, cualquier persona lo puede medir. Y bueno, la interpretación es más que evidente, pero obviamente para la interpretación se necesita manejar esos parámetros, ¿no? Y conocer qué es la geometría sagrada andina también, y conocer qué es la semiótica andina, y saber reconocer cuáles son los símbolos a través de los siglos que se mantienen. Entonces, considero de que es importante de que se amplíe un poco más el horizonte de conocimientos que se está manejando en ese momento en la academia, porque si no se van a seguir cometiendo una serie de barbaridades que hasta ahora se siguen cometiendo por ignorar investigaciones. No sé por qué. La que sigue, por favor. Quiero solamente, a través de esta imagen, ilustrar lo que comentaba bien antes con respecto al concepto del huaco y de los kelkas, y con eso dejar la pregunta, si fueran diferentes culturas, ¿por qué van a compartir los mismos conceptos, por ejemplo, de asas? ¿Por qué el asa Chimú, el asa Puente Chimú y el asa Puente Nazca? ¿No? ¿Por qué vamos a tener de una u otra manera
conceptos tan diferenciados si fueran culturas distintas. Ahora, ¿cómo se hizo? Pues hay una respuesta. Mientras que Occidente, y bien lo ha dicho el marxismo, ¿no? Con que la historia, la violencia es la partera de la historia. Occidente se ha hecho haciendo la guerra. Lo sabemos desde los griegos y desde antes de los griegos. Hasta el día de hoy no han cesado las conquistas, no han cesado los dominios, no han cesado las violencias. Y eso es hemisferio norte. Hemisferio sur, Tahuantinsuyo se hizo haciendo el amor. Oiga, señor, usted está loco, ¿cómo que Tahuantinsuyo se hizo haciendo el amor? Por supuesto que se hizo haciendo el amor. Cada fiesta, de estas plazas cuadradas que habían en cada cuenca, salían pobladores hacia las 4 direcciones y llegaban de los 4 caminos pobladores de las 4 direcciones, llevando y trayendo semillas, productos, etcétera, artes, pero también llevaban y traían a sus hijos y a sus hijas para que se enamoraran y se casaran de los hijos y de las hijas de aquellos que vivían en otros pisos ecológicos. Entonces, cuando se casaban, no solamente tenían las riquezas agrícolas de su piso ecológico, sino tenían las riquezas agrícolas de otros pisos ecológicos que compartían con las familias de sus yernos, de sus nueras. Entonces, el Tahuantinsuyo, por eso vamos a encontrar estas manifestaciones en todos los Andes, porque ha ido creciendo. Además, había el plan de Mitimaes, que no es algo incaico, se viene desde antes, que es justamente la creación de nuevos enclaves por los jóvenes, para que justamente desarrollen la agricultura propia de cada ecología, porque cada ecología tiene una agricultura diferente y requiere de saberes diferentes y requiere de estar y de manejar de una u otra manera tecnologías propias de cada zona. Entonces, la unidad de la diversidad, principio fabuloso de la armonía, ¿no? El respeto a la diversidad, principio necesario para el desarrollo de la comunidad o del concepto de integración social, ¿no? Porque cuando no hay respeto a la diversidad, entonces van a venir algunos y van a decir que tienen la verdad. Y ese concepto de verdad, que es occidental, obviamente, es justamente para querer imponer puntos de vista. Pero el Tahuantinsuyo nos enseña que no existe la verdad. Existen las verdades, existe la realidad con sus diversidades, pero todas ellas integradas. La integración de la diversidad es el gran legado fabuloso de la ciencia social andina. Y es algo que no estamos aprendiendo, es algo que lo seguimos viendo bajo la lupa de la arqueología, de la antropología, de la sociología occidental, y obviamente en esa mirada individualista, en esa mirada especializada, especialista, no vamos a poder entender jamás la dimensión profunda que existe en nuestra gran cultura respecto al concepto de la comunidad, ¿no? La siguiente, por favor. Son múltiples los testimonios que nos permiten encontrar la continuidad cultural aquí en este hemisferio. Olvidaba decir justamente que estamos en el hemisferio sur y que el cielo que vemos es el cielo sur. Estamos en un contexto no solamente geográfico, sino en un contexto cosmográfico totalmente diferente. Y eso nos permite de una u otra manera entender que desde el punto de vista geopolítico tenemos que voltear el mapa y ponerlo boca arriba. Y boca arriba es justamente con el sur arriba y no con el norte arriba. El norte arriba es en el hemisferio sur. El sur arriba es en el hemisferio sur. Perdón, el norte arriba es en el hemisferio norte. Y el sur arriba es en el hemisferio sur. Entonces, eso no solamente es un tema geocosmográfico, sino es un tema también mental, es un tema de vibraciones, es lo que hablábamos antes de los 2 hemisferios del cerebro y los 2 hemisferios planetarios. ¿Eso qué significa? Eso significa de que no estamos en bronca, aunque parece, al menos porque hay agresiones de los colonizadores, ¿no? Pero en la esencia trascendental de la humanidad no estamos en bronca, en la esencia de la humanidad estamos en un proceso de integración de lo masculino y lo femenino, del norte y del sur. Y obviamente en un conflicto entre lo que se llama el poder y el amor. Es decir, el querer imponer una verdad y el querer aceptar la verdad de todos, porque de eso se trata el poder y el amor. Bueno, pero más allá de ese comentario, lo interesante es de que aquí en nuestros Andes vamos a encontrar a lo largo de ellos algo que se llaman las huacas, así les conocemos hoy.
Las huacas son estos lugares sagrados en donde los abuelos de una u otra manera conservaron la sabiduría y ahí están enterrados, protegidos por sus guardianes, los ceramios, las telas, las piedras, las orfebrerías, en fin, todo el arte fabuloso, los murales, la arquitectura, en el cual los abuelos guardaron la historia. Así como nosotros aquí en Occidente tenemos bibliotecas, pues en el mundo andino se tienen las huacas. Las huacas son en realidad quelcatecas. Son lugares en donde se guardan los quelcas, diversos quelcas, y no solamente quelcas arquitectónicos, sino quelcas paisajísticos, quelcas astronómicos, porque cada huaca nos muestra, está orientada con el cielo y nos muestra cómo funciona con todo. Para entender las huacas no podemos ir como arquitectos o como arqueólogos a querer entender la estructura arquitectónica, pues. Si queremos entender las huacas, tenemos que entender el movimiento del cielo alrededor del paisaje cultural. ¿No? Del paisaje cultural me refiero a la geocosmografía que tiene ya concepciones mitológicas definidas en cada zona. Es así que, por ejemplo, existen los ushnus y las huancas. El ushnu es toda estructura escalonada, que es un altar escalonado sobre el cual hay una huaca, un templo, un altar, una silla, una mesa, un algo. Es un altar. Entonces, estos usnus existen desde la época pues, de Caral, y desde antes seguramente, porque ya en Caral ya están maduros. Y a lo largo de todos nuestros Andes vamos a encontrar usnus por todas partes, porque es la estructura simbólica representativa de la Pacha, de la Pachamama, ¿no? Y vamos a encontrar también huancas, piedras paradas, también desde las épocas de Caral hasta la época inca, pasando por los tiahuanacos y pasando por los chavines y los mochicas y todos. Entonces, estos dos conceptos arquitectónicos, huanca y ushnu, son expresiones de la espiritualidad andina, que es, y que la vamos a ver expresada en estos elementos simples, y que viene a ser el concepto de integración de los mundos. Ese concepto se repite a lo largo de los siglos. Y parte de ese concepto está expresado en el símbolo del Aini. Lo tenemos aquí en esta imagen de esta huanca que está en Tiahuanaco y quien está mostrándonos a Contiti Huiracocha, al gran maestro, con sus brazos entrelazados, uno con la mano sobre el vientre y otro sobre la mano sobre el pecho, haciendo el símbolo del Aini, el milenario símbolo del Aini. Este símbolo lo vamos a encontrar también en Tabaconas, lo vamos a encontrar también en Caral, en las muñecas de Caral, lo vamos a encontrar también en Valdivia. Y este símbolo, de una u otra manera, está en el centro mismo de Tiahuanaco, en el Taipicala, y de una u otra manera nos está mostrando que la base de las relaciones sociales andinas es la reciprocidad. Ese es el eje mismo. Es decir, en la reciprocidad no existe un intento de dominio, existe un intento de organización y de ordenamiento. Entonces, no se trata para nosotros de hacer una revisión histórica de personajes y acontecimientos históricos a lo occidental, porque eso es una manera de ver la historia. Nosotros vemos la historia de una manera diferente. Para nosotros la historia es una historia de la cultura, una historia de los valores, una historia de las herencias. Lo que está escrito en los quelcatecas, que son las llamadas tumbas, lo que está escrito es lo que estamos comentando. Es la enseñanza de nuestra historia, y nuestra historia es una historia de valores y es una historia de la cultura. Entonces, todo eso nos debe permitir entender esta dinámica en la cual hoy estamos también formando parte. Si nos vemos dentro del marco histórico tahuantinsuyoano, estamos viviendo todavía época de Beetrías. Y si vemos bien la ciclicidad tahuantinsuyoana, vamos a ver en esta expresión de arqueología de los momentos de integración, los horizontes culturales y los momentos regionales, son parte de esa ciclicidad de integración y de desintegración, de épocas del Tahuantinsuyo integrado y de épocas de Beetrías. Porque son ciclos como el día y la noche, como el verano y el invierno, son ciclos sociales. Ahí están los abuelos contándonos sobre los pachacutis, los ciclos de 500 años, los cuales marcan giros. Lo que está sucediendo ahora es saber que pasaron 500 años desde la conquista y 5 siglos después estamos en el despertar. O sea, es natural, es parte de, los abuelos lo supieron, porque tenían sabiduría milenaria. O sea, pudieron conservar memorias e interpretar los procesos largos de la historia y a través de ello poder entender las dinámicas sociales de una manera mucho más coherente. Entonces,
Es una lástima que sigamos viendo nuestra cultura como un resto arqueológico. Es una lástima y hasta una vergüenza, diría yo, que no tengamos todavía la capacidad de asumir los saberes ancestrales como saberes vivos, porque son una visión del mundo. Y yo no diría, no quiero compararla, pero son una visión del mundo armónica. Y necesitamos aprender, pues necesitamos aprender de los que saben. Y los que saben nos han dejado la obra. Lo que pasa es que nos faltan los enfoques. Por eso, qué bueno que se sigan abriendo espacios para poder justamente ir renovando las miradas, ¿no? La siguiente, por favor. El cronista, ¿cómo se llama el señor? Fernando de Montesinos y el cronista Blas Valera tuvieron una intervención histórica muy interesante y aportaron una información que quedó vedada de alguna manera, que es la historia de los 104 incas. Es decir, no hablamos de los 14 incas cusqueños, hablamos de los 104 incas desde la fundación de Tahuantinsuyo hace 5 milenios. Es decir, en la época de la llegada de los conquistadores estábamos hablando de 9 Pachacutis, ¿no? Y estamos ahora empezando el 11º Pachacuti. Desde el inicio de la datación del Tahuantinsuyo, con Pirúa, Pacari y Malcu, y estos autores dejan una información de los nombres y sucesos que acontecieron a lo largo de estos 104 incas. Es interesante, más allá de que esto sea verídico, no verídico, etcétera, es una propuesta histórica. Nosotros lo que hemos hecho es verificarla arqueológicamente o arqueohistóricamente, buscar las referencias que nos permitan entrar en este otro plan de visión y luego de buscarlo lo hemos encontrado. Es decir, hace 5 milenios que existe cultura milenaria andina, hace 5 milenios que existe Tahuantinsuyo. Es decir, hace 5 milenios que seguramente han habido incas. Y cuando hablamos de incas no estamos hablando, obviamente, de una identidad étnica. Cuando hablamos de incas estamos hablando de una organización de linajes a nivel andino, porque la organización eran encuentros, eran consejos, o sea, y eso lo dibuja Guamán Puma de Ayala. Él tiene un gráfico en el cual nos presenta cómo es que había el Consejo de Gobierno del Tahuantinsuyo. Entonces, es importante entender que en esta dinámica, pues son los símbolos los que van a permitirnos de alguna forma conocer cuáles han sido los trasfondos del pensamiento, ¿no? Y todo lo que estamos viendo en toda la gran expresión creativa cultural andina es la expresión de un pueblo que le rinde culto a la Pacha. Es decir, que le rinde culto a la vida y le rinde culto a través del trabajo, a través de la espiritualidad, a través de la fiesta, a través del arte, a través de la convivencia. Es decir, de un pueblo que tuvo guías que amaron a su pueblo, por supuesto que amaron a su pueblo, para poderlo conducir a una forma de vida armónica. No quiero decir que no se hayan agarrado a piedrazos y que no se hayan jalado los pelos. Claro que sí, los seres humanos tienen tantos rincones en su espíritu que no sabemos. Pero no estamos hablando del comportamiento social de unos u otros. Estamos hablando de la herencia cultural escrita que nos queda a través justamente de estas quelcatecas que son las tumbas y que nos muestran cuál es esta historia, cuál es este espíritu. Se ha guardado la historia del espíritu andino, la historia de la cultura. Y entonces, ¿por qué? Porque los seres humanos somos transitorios. Lo que queda es la obra. Y la visión andina es una visión de obra, es una visión de comunidad. No es una visión individualista, egocéntrica, que está buscando que cada ser humano se crea el non plus ultra a través de lo que hace. Sino al contrario, busca que todos los seres humanos nos podamos tejer, nos podamos sembrar, para poder hacer una gran obra que beneficie al universo. Es otra mirada. Estamos en otra vibra totalmente opuesta a la de Occidente. Y es por eso que es importante para la humanidad. Porque es parte de la humanidad el poder entender esta dualidad de entendimiento del universo. La cosmovisión andina nos explica el mundo de una forma armónica. Y el individualismo occidental viene destruyendo las nacionalidades porque se viene imponiendo con sus verdades, disque verdades, ¿no? Y obviamente esa visión epistemológica totalmente manipulada de la verdad, pues
trata de imponer a los demás pueblos de que ellos tienen la verdad y el progreso, y ahí está las sabidurías hindúes destrozadas, ahí están las sabidurías chinas destrozadas, ahí están los saberes africanos destrozados, ahí está la sabiduría de los Andes también semi-destrozada. Simplemente porque un pueblo se trata de poner como pueblo elegido de Dios, se trata de poner como detentor de la verdad y detentor del progreso y de todas esas tonterías. La que sigue, por favor. Ayinta Yacha y Ayinta Muna y Ayinta Ruray. Estamos hablando del principio del buen vivir. Estamos hablando de que esa enseñanza es la que ha permitido que 5 siglos después de la conquista nuestros pueblos subsistan. Gracias a la práctica del buen vivir, del hacer bien las cosas sobre la base del saber y sobre la base de amar lo que se está haciendo. Y entonces ahí están las ceremonias de ofrendas como una herramienta fabulosa para recordarnos lo que es la ofrenda. Y dentro de eso ahí están los maestros de la agricultura, los trapuntaes, quienes nos enseñan justamente el valor de la semilla. El día de ayer, antes de ayer, se ha conmemorado el Día de los Muertos. Pocos saben de que el Día de los Muertos es un día que tiene una segunda lectura, que es una lectura agrícola. Es la lectura del Día de los Malquis. Malqui es ancestro, es momia, pero Malqui también es semilla y es almácigo. Es decir, es el final y es el comienzo. Es el comienzo. La cultura andina es una cultura de la semilla, es una cultura del hombre y de la mujer. Es una cultura de cultivar la familia, de cultivar la comunidad en base a la pareja humana, ¿no? Entonces, esa dualidad de complementarios que son el hombre y la mujer nos permite crear la unidad, que es la pareja. Entonces, sobre la base de eso, la semilla, ese es el fruto de esa pareja, esa es la razón de ser de esa pareja, que esa semilla se convierta en planta, que se convierta en vida. Entonces tenemos un paradigma de vida muy claro, la identidad andina está muy definida, no tenemos nada que reinventar, podemos recrearla con nuevos estilos, con nuevas formas, con conceptos interculturales, dinámicos, etcétera, pero no podemos modificarla, pues, porque a la hora que le quitemos el sentido del Aini, a la hora que le quitemos el sentido del buen vivir, a la hora que le quitemos la importancia de la semilla, ya no hay cultura andina, pues ya perdió su esencia. Entonces, lo que le da esa esencia es esa capacidad que tenemos los andinos para poderle rendir culto a la vida a través de la semilla, a través del sembrar y a través del crear, porque nuestros abuelos han sido grandes genetistas. Son 4.000 variedades de papa que se han desarrollado y que se siguen recreando además. Y con símbolos e instrumentales que nos permiten reconocer en este proceso la importancia de estos maestros de la agricultura, o sea, de aquel maestro que sabe sobre la vida misma, sobre la biología, sobre todos estos saberes que hoy hemos perdido. Hoy tenemos biólogos, ingenieros agrícolas, pero no tenemos trapuntaes. Es decir, no tenemos gente capaz de amar lo que está haciendo desde el punto de vista de la espiritualidad y desde el punto de vista de la organización social, ¿no? Solamente tenemos técnicos, porque tenemos especialistas. Entonces, hay una gran necesidad de reconcebir nuestra educación, de recrear nuestros yachayhuasis con saberes y enfoques que no tiene la academia. Porque la academia no puede entenderlo porque está en otra vibra. La academia está buscando profesionales para servir al sistema. Y los yachayhuasis tienen que trabajar con gente, formar gente para poder justamente proteger y desarrollar nuestra propia visión sistémica de la vida, que es la armonía comunitaria. Entonces, no podemos entrar, si no hay interculturalidad, vamos a seguir sometidos a través de la universidad. Y lamentablemente, ¿no? Y eso quizás algunos lo entiendan, quizás algunos no lo entiendan. La que sigue, por favor. Toda esta obra fabulosa está, como diría el Taita, está ante la indiferencia de quienes dejan que se lo coman la polilla, ¿no? O sea, tenemos una sabiduría enorme en la agricultura y estamos importando papas. ¿Cómo es posible? Realmente, ¿cómo es posible? O sea, ¿qué tipo de cerebros hay en nuestra gente como para que pues, seamos capaces de haber abandonado toda esta sabiduría y estar en el desarrollo de una cultura intensiva que no tiene nada que ver con la visión agrícola y la sabiduría de miles de años que ha dado resultados tan efectivos y que por ignorancia y que por colonialismo y que por sentido de soberbia hemos abandonado? Yo creo que si algo nos va a permitir realmente hacer una revolución humana
el poder retomar justamente los saberes de pueblos que durante 5.000 años han logrado vivir en armonía a través de su ciencia y sus saberes con respecto al manejo de la naturaleza, la cultura y la convivencia social, ¿no? Entonces, ello implica que el Tahuantinsuyo no es, pues, solamente un proceso histórico de ejes libres. No, el Tahuantinsuyo es un proceso histórico que continúa de un tejido de miles de años que se da a través de la dinámica de las familias y de los linajes. Y que, bueno, de una u otra manera, la historia no ha terminado, tenemos que entender que existen procesos, existen miradas, existen conceptos, existen técnicas, existen bases como para poder realmente dejar solamente de tener una mirada teórica y entrar a la práctica. Entrar a la práctica porque realmente si queremos desarrollar nuestros países andinos, lo único que nos queda es retomar nuestros saberes. Yo no digo reemplazar lo que ya haya, sino digo convivir, hacer interculturalidad, porque somos un espíritu, una cultura de diversidad. No, no somos una cultura hegemónica, somos una cultura impositiva. Si Occidente convive con su cultura aquí en los Andes, está bien que conviva aquí en los Andes. Y convivir con Occidente, ya estamos todo aquí. Pero lo importante es, más allá de ese poco de todo que tengamos las personas, lo importante es que es lo mejor para todos. Y lo mejor para todos, obviamente, es vivir en armonía, respetando nuestras diversidades y viviendo una vida sana con la naturaleza. Eso es algo indiscutible desde nuestra mirada andina. Obviamente, desde la mirada occidental, a ellos les interesa un pepino. Ellos lo que quieren es dinero, lo que quieren es poder, lo que quieren es irse a Marte, quieren aparatos. Tenemos esa necesidad de desarrollar nuestra cultura tahuantinsuyo. No podemos seguir la viendo en el pasado y decir, bueno, ya se acabó. Ya. A ver, hay un poco de dificultad con el internet, ¿no? De nuestro ponente. Aquí Profesor Sabir. Profesor Sabir. solamente somos nosotros los restos, por favor. Muy bien, a ver, esperemos un momento, si en caso de... Está presentando un poco de dificultad, Sí, ¿no? La señal. Por favor, la imagen que sigue. Oh, estoy esperando que cambien de imagen, por favor. Sí, ¿aló? Sí, hay un poco Hola. de dificultad con el internet. ¿Escucha, profesor? Sí, sí escucho, sí Muy escucho. bien. Sí, ha habido un poco de dificultad Roxana, con el internet. cambia la imagen. Yo la cambié, pero parece que hay problemas con el internet y está muy lento. Sí, ya. Ya. ¿Se me escucha? ¿Me pueden decir si se me escucha? Sí, muy bien. Bien, entonces continúo. Hay una pregunta aquí que la voy a tomar como parte de la respuesta y comentario de esta imagen. Me dicen, para hacer hay que hacer. Perdón. Y justamente, yo creo que la respuesta me dice, ¿podemos ser desde el ego? Y la respuesta de los abuelos es no. Porque cuando somos desde el ego, rompemos nuestra relación con el mundo.
porque creamos un minimundo personal desconectado, destejido de la realidad. La visión andina es una visión comunitaria y en la comunidad tenemos la comunidad de la naturaleza, la comunidad de los espíritus y la comunidad de las gentes. Todo esto, Eduardo Grillo, con su trabajo en Pratec y la gente que trabajó con él, pudieron tomar esta esencia de su investigación con la gente campesina en los Andes y entendieron y nos transmitieron justamente la importancia de que la comunidad es todo. Cuando vamos a las montañas para rendirle culto a través de las ofrendas, estamos tejiendo con los abuelos, estamos reconociéndonos en ellos, estamos yendo a dialogar. Entonces, las montañas, los apus, vienen a ser parte de nuestra gran familia y son parte esencial de la espiritualidad, porque cada uno de estos apus es padre, madre, guardián de una nación, de una población, etcétera, ¿no? Entonces, estos vínculos nos han mostrado la consistencia, la importancia que pueda tener hoy, justamente, con toda la amenaza que existe desde Occidente para la destrucción justamente de las fuentes hídricas, sobre todo aquí en los Andes, donde cualquiera puede entrar al satélite e irse a las fuentes donde empiezan los ríos y van a darse cuenta que hay una mina. Y que es lamentable que teniendo esta enseñanza del respeto a la vida, del respeto al agua, del respeto justamente al entorno natural, pues lo que tenemos como política, lo que tenemos como actitud humana es totalmente el desprecio a la naturaleza. Entonces, yo creo que es muy importante la recuperación de nuestra en valor. No podemos seguir viéndolos en el pasado ni en tercera persona. Nosotros somos el Tahuantinsuyo. Nosotros somos los apus. Nosotros somos los juntos en diversidad. Y estos nuevos, es decir, a través de saber qué es nuestra identidad, desde el punto, cuando hablamos de los apuma, es decir, nuestra relación a la naturaleza, y hay una enseñanza y una crianza de la gente desde la niñez, en el trabajo y en la participación en las comunidades y en todos estos cultos para que la gente crezca sana. No existe ese sentido de libertad que nosotros tenemos en Occidente, de libertad individual en la cual creemos que cada uno tiene el derecho a hacer lo que le da la gana. Sí, cada uno tiene derecho, entre comillas, a hacer lo que le da la gana, pero veamos cómo está el planeta. Si eso es el resultado de hacer lo que nos da la gana, bueno, pues ahí están las consecuencias, ¿no? La siguiente, por favor. Parece que hay un poco de dificultad con el internet. Ya. Solamente voy a comentar algo de esta imagen referida a lo que es el culto a los apus, básicamente, y tienen católicas, tienen su manto en América, tienen el manto en forma de cerro, porque representan a la montaña, representan a la Pachamama, ¿no? Entonces,
Una oportunidad había una procesión allá en el Cusco, y de pronto se una momia. O sea, nuestra gente sigue rindiéndole culto, intercambio de símbolos para, para poder proteger las esencias, ¿no? Más allá, tengo que proteger y desarrollar. Y es importante, desde la ciudad, desde el mestizaje, los andinos mestizos, los andinos urbanos, tenemos un rol muy importante en toda esta química social contemporánea, porque somos los que conocemos a Occidente también, y podemos manejar también a Occidente. Entonces podemos defendernos de Occidente, ¿no? Occidente lamentablemente es agresivo, Occidente es impositivo. No estamos hablando, no podemos hablar de buen vivir mientras que se están dando esas relaciones. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es poder dialogar, y para eso los mestizos somos los que podemos dialogar con Occidente, pero también con un conocimiento de causa de nuestra andinidad. Entonces, hay un tema, como bien decía el Taita, aquí hay un tema de identidad, y en el tema de identidad no es un tema racial, no es un tema que a dónde naciste, o si tu papá fue andino, o si tú naciste en el Cusco o donde sea. No se trata de eso, tampoco se trata si eres chino o si eres alemán. Se trata de cuál es la identidad, y la identidad son valores. Valores. Entonces, cuando hablamos del Tahuantinsuyo milenario, cuando hablamos del Tahuantinsuyo, estamos hablando de una cultura de valores. ¿Qué cosas significan los valores tahuantinsuyanos hoy? Porque Tahuantinsuyo es milenario, y en cada época va a ir cambiando, ajustándose, acomodándose, etc. Entonces, hoy, el Tahuantinsuyo es una opción para nosotros, aquí, para poder no perder las grandes riquezas que tenemos en lo que es el manejo de la vida a través de la agricultura. ¿Se han puesto ustedes a pensar qué pasa si realmente Occidente logra vencer con su programa industrial agrícola y logra hacer agricultura intensiva en todas partes, y la gente empieza a perder capacidad productiva, económica con la agricultura, y se pierde la agricultura en los Andes? ¿Han pensado lo que va a suceder? O sea, eso sería el hecatombe. Porque ahí sí seríamos dependientes de todas las transnacionales. Y si no hacemos nada para proteger a nuestra gente, para educar a nuestra gente, para proteger nuestros territorios y nuestros valores, en 20, 30 años terminaremos siendo totalmente esclavos, como lo son muchos países que no tienen identidad, y que ahora lo único que les queda es copiar lo que Occidente les da, porque no tienen identidad propia, no tienen raíces. Entonces, es un tema político, claro que sí, es un tema social, es un tema de sobrevivencia, es un tema existencial, es un tema cultural, es un tema espiritual, es un tema estético también. Pero son temas que de una u otra manera no podemos dejar pasar por alto, porque la indiferencia nos puede costar muy caro. La siguiente, por favor. Solo centrarme en un símbolo a partir del concepto del Yanantin. El Yanantin es la complementariedad, conversábamos antes, el hombre y la mujer. Y hay un símbolo que se rescata en la historia, que es el símbolo del Hiwasa. El Taita Carlos Milla también es que nos está aportando hoy día muchos conceptos que él nos dio a conocer en su obra de investigación. Y uno de estos es justamente el concepto del Hiwasa, que es este de aquí, en donde está esta piedra cuadrada con brazos cruzados en diagonales y con dos cabezas sin ojos. Ese símbolo del Hiwasa es el símbolo de la pareja. Y dice, cuando nace la pareja, muere el individuo. Algo trascendental, porque la pareja es el núcleo, es la célula de la comunidad. Porque de la pareja viene la familia. Si una pareja está bien integrada, la familia va a ser sana. Si una pareja pues paran peleando y no hay esa integración, pues los hijos van a salir también medio chuecos. Y si los hijos salen medio chuecos, la sociedad se convierte en chueca. Y si los hijos salen todos sanos, la sociedad es sana. Y por eso nuestras comunidades han resistido 500 años de embate colonial terrible, porque son sociedades en base a familias sanas, en base a la pareja, ¿no? Y por eso nosotros estamos como estamos a nivel planetario, porque ya la pareja se perdió, ahora todo es individualismo. Entonces, pero es importante hacer un poco de cultura, o llamémoslo así, de antropología comparada,
¿no? Y darnos cuenta cómo estas dos culturas nos están dando dos resultados históricos totalmente diferentes. Y eso es agricultura. Quiero decir, eso es observación genética de la semilla humana, mejoramiento de la semilla humana por el lado andino y abandono de la semilla humana por el lado occidental. Entonces, yo creo que todo esto nos tiene que tener a reflexionar. No podemos seguir viendo la cultura del Tahuantinsuyo como simplemente una referencia histórica de lo que sucedió. No, es una opción de valores para replantearnos la dinámica humana para un futuro posible. Eso es, ¿no? La siguiente, por favor. Profesor Sadir, ya está culminando su tiempo. Si podría resumirlo, por favor, para poder continuar. Sí. ¿Sí? Sí. Pues 5 minutos tengo, ¿no? 5 minutos. Gracias. Bien. Entonces, recordar que en esta dinámica están pues nuestros malcus y están estos quelcatecas, estas tumbas, y ahí lo vamos a entender cuando veamos este personaje que está aquí al centro, esta momia que está con el pene erecto y que está soplando una antara, y que nos está diciendo cómo es que nuestros abuelos siguen vivos, siguen fecundando con su cultura la vida, ¿no? La siguiente, por favor. Ya para terminar, solamente quería una vez más recordar la obra de Carlos Milla Villena, de Mi Taita, y recordarla por la trascendencia que tiene que ver con el tema del Tahuantinsuyo, a través del descubrimiento que él realiza del geoglifo de la Cruz del Sur en el Valle de Chao, y en donde encontramos el origen cósmico del Tahuantinsuyo, que son estas 4 estrellas, estos 2 pares de estrellas, que de una u otra manera guardan en sus proporciones lo que viene a ser la cruz escalonada llamada Chacana, ¿no? Y que tiene una serie de acepciones geométricas, filosóficas, culturales, etcétera, ¿no? Pero lo importante es recordar que es a través de esta obra en la cual empezamos a recuperar nuestra ciencia andina y empezamos a integrar nuestra visión de una sola gran cultura tahuantinsuyana. La siguiente, por favor. La anterior, sí, se pasó. Él dedujo a través de sus investigaciones de la etnografía andina cómo es que en el trazado de la Chacana se encuentra la cuadratura de circunferencia. Y entre otras cosas descubrió de que la Chacana tiene una existencia después de 5.000 años hasta el día de hoy, ¿no? La siguiente, por favor. Lo interesante es que él hace esa deducción y la publica en 1980. En el año 1992, el aviador e investigador Eduardo Herrán hace el descubrimiento de la llamada Chacana o Cruz de Palpa. Cuando se hace el análisis geométrico del trazado de la Cruz de Palpa, resulta que era la cuadratura de la circunferencia que 12 años antes el taita Carlos Milla lo había planteado de manera hipotética, y ahora se encuentra plasmada totalmente en las pampas de Palpa, que corresponde a la época de Paracas, ¿no? La siguiente, por favor. Y para cerrar, quería compartir la imagen de Huiracocha desde la época de los chavines, los paracas, los tiahuanacos, los nazcas, los huaris y los incas, ¿no? Esta imagen de la cruz con diagonales, con una cabeza al centro, es una representación de lo que viene a ser el gran ordenador andino. Este concepto es un concepto fractal, es un concepto cuántico, y quiero cerrar comentando que estas ciencias que son del siglo pasado en Occidente, aquí en los Andes ya se manejaban hace varios milenios. Existen una serie de testimonios de ello, ¿no? Cualquier persona que maneje un poco de geometría y matemática fractal podrá entenderlo, es muy simple, pero esta es la esencia, porque la esencia de la fractalidad es el espacio cíclico escalar, ¿no? Y la esencia de la cuántica es la diversidad, ¿no? Y estamos hablando de que ese es el dominio de nuestros pueblos.